A los 16 años, tuve un grave accidente. El doctor pidió una cirugía de emergencia, pero mi madre se negó. Si se muere, avísenme. No tengo tiempo para papeleo. Al despertar, mi expediente decía, nuevo tutor legal. Y ese tutor era. Volviendo a casa de una enorme fiesta familiar de Pascua en Charleston cuando tenía 16 años, tuve un terrible accidente en enero del 26. El médico dijo que necesitaba una cirugía de emergencia en menos de una hora o no sobreviviría. Mi mamá y mi hermana pequeña estaban en un spa de lujo esa tarde. Cuando el hospital la puso en altavoz, las palabras exactas de mi madre fueron, si no sobrevive, avísenme después. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a firmar nada ahora mismo. Mi nombre es Sofía Vargas y ahora tengo 21 años. 18 días después, cuando finalmente abrí los ojos, el expediente al pie de mi cama había sido actualizado silenciosamente. Ya no figuraba mi madre como mi tutora legal. Había el nombre de otra persona en su lugar. Y esa nueva tutora era. Déjame llevarte de vuelta a cómo empezó todo. Crecí en una gran casa blanca en James Island, a las afueras de Charleston. Mi padre murió de leucemia cuando yo tenía 6 años. Una semana me estaba enseñando a andar en bicicleta en la entrada de casa, y a la siguiente ya no estaba. Después del funeral, la única persona que seguía apareciendo cada fin de semana era el padre de mi madre, Javier Ortiz. Todos en el condado lo conocían como el ex jefe de policía que nunca se retiró del todo. Simplemente cambió la placa por una caña de pescar y un columpio en el porche. Llegaba en su vieja camioneta Ford, me traía camarones con sémola de maíz de su lugar favorito en Chem Creek y me dejaba sentarme en el asiento delantero mientras contaba historias sobre perseguir contrabandistas por caminos secundarios. Para mí, no era el abuelo Javier. Era simplemente abuelo, el único adulto que nunca fallaba. Mi madre, Alma Vargas, estuvo de luto durante aproximadamente un año. Luego, conoció a Carlos Morales en una gala benéfica en el centro. Carlos era dueño de la mitad de las nuevas construcciones en Kiawah Island y conducía un Range Rover negro que siempre olía a cuero nuevo. 2 años después, se casaron en una ceremonia en la playa que apenas recuerdo. 9 meses después, llegó Isabella, rubia, ruidosa e instantáneamente el centro del universo. De repente, la casa tenía una guardería, una niñera y un nuevo conjunto de reglas. Mi habitación fue trasladada a la esquina trasera sobre el garaje para que Isabella pudiera tener la habitación más grande con el balcón. Mis trofeos de fútbol desaparecieron en cajas. Mi madre comenzó a presentarme como mi hija mayor en lugar de por mi nombre, como si fuera una extra en la foto familiar de otra persona. Para cuando cumplí 14 años, era básicamente invisible. Carlos pagaba todo, pero nunca me miraba a menos que estuviera en su camino. Isabella recibía ropa nueva cada temporada. A mí me daban uniformes de segunda mano de la escuela privada a la que ni siquiera asistía. El único lugar donde todavía me sentía querida era la pequeña casa de ladrillos del abuelo en West Ashley, a 20 minutos cruzando el puente Ravenel. Guardaba mi vieja bicicleta en su garaje, mantenía el congelador lleno de paletas heladas y nunca me preguntó por qué pasaba todos los fines de semana libres allí. El fin de semana de Pascua, cuando tenía 16 años, se suponía que sería diferente. El abuelo organizó su parrillada anual. 3 largas mesas bajo los robles, un low country boil, huevos rellenos, té dulce en frascos de vidrio. Primos que no había visto en años llegaron en avión. Había música, niños corriendo por todas partes, el olor a carbón en el aire. Llevaba el vestido de verano amarillo pálido que el abuelo me compró el mes anterior porque dijo que hacía juego con mis ojos. Por unas horas, casi se sintió como en los viejos tiempos, como si todavía perteneciera a algún lugar. Luego escuché a mi madre hablando por teléfono junto a la mesa de postres. Se reía, contándole a alguien que ella y Isabella habían reservado un día de spa madre-hija para la mañana siguiente. Tratamientos faciales, masajes, el paquete completo. Y después de eso, volarían a las Bahamas para las vacaciones de primavera, solo los 3, ella, Carlos e Isabella. Mi nombre ni se mencionó. Me quedé allí, sosteniendo un plato de pudín de plátano, sintiendo cómo se enfriaba en mis manos. Le dije al abuelo que me dolía la cabeza y que necesitaba irme a casa temprano. Intentó discutir, pero supo que algo andaba mal. Yo solo quería salir de allí.
Me entregó las llaves del Jeep Wrangler de 1998 que me había ayudado a comprar con el dinero que gané como salvavidas en verano. Conduce con cuidado, mi niña. Mándame un mensaje cuando llegues. Prometí que lo haría. Ya estaba oscureciendo cuando entré en la enero del 26 hacia el oeste. Una tormenta de primavera llegó rápido, como suelen hacerlo en el Low Country. El cielo se volvió verde, la lluvia caía a cántaros. Los limpiaparabrisas iban a toda velocidad y aún así perdían la batalla. El tráfico se redujo a paso de tortuga. Tenía la radio a todo volumen para mantenerme despierta. Una vieja canción country que le encantaba al abuelo. Los faros se difuminaban en rayas blancas y rojas. Nunca vi el tráiler hasta que fue demasiado tarde. El conductor hizo aquaplaning, hizo la tijera a través de 3 carriles y se estrelló contra el lado del conductor de mi Jeep a por lo menos 100 km por hora. El metal gritó. El cristal explotó. El mundo dio 2 vueltas, el techo se hundió antes de que finalmente se detuviera boca abajo contra la mediana. Recuerdo el cinturón de seguridad cortándome el hombro, el sabor de la sangre, el repentino silencio después del choque, y luego, nada. En algún lugar lejano, las sirenas comenzaron a aullar hacia mí. La sala de emergencias del Musk era un caos total. Los médicos gritaban códigos. Los monitores pitaban. Alguien seguía pidiendo más o negativo. Me llevaron directamente a la sala de trauma 1. Me cortaron la ropa en segundos. Me pusieron agujas en ambos brazos, tubos por la garganta. Un cirujano con un pijama manchado de sangre se inclinó sobre mí y dijo que mi pelvis estaba destrozada, el bazo roto, que tenía una hemorragia interna en el cráneo y que tenía menos de 1 hora antes de que las cosas fueran irreversibles. Necesitaban el consentimiento de los padres para llevarme al quirófano ahora mismo. Una enfermera de ojos amables sostuvo mi teléfono, buscó a mamá y pulsó FaceTime. La llamada se conectó al tercer timbrazo. Escuché música de spa y el suave zumbido de los sillones de masaje. El rostro de mi madre apareció, todavía con una mascarilla facial y rodajas de pepino sobre los ojos. Isabella estaba tumbada en la camilla de al lado, con los auriculares puestos, navegando por TikTok. Señora Morales, soy la enfermera Álvarez del trauma del Musk, dijo la enfermera, inclinando la cámara para que Alma pudiera ver mi rostro cubierto de sangre y el tubo del ventilador. Su hija ha sufrido un grave accidente. Tiene lesiones que ponen en peligro su vida y requiere cirugía inmediata. Necesitamos su consentimiento verbal ahora o puede que no sobreviva la próxima hora. Alma se quitó una rodaja de pepino y entrecerró los ojos hacia la pantalla. Isabella se quitó un auricular y se inclinó para mirar. El médico intervino. Señora, estamos hablando de múltiples fracturas, hemorragia interna, posible inflamación cerebral. Tenemos que operarla de inmediato. Alma suspiró como si alguien le acabara de pedir que moviera su coche. Si no lo logra, llámenme cuando todo haya terminado, dijo, con voz plana. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a conducir hasta el centro para firmar papeles. Isabella soltó una risa corta y aguda, se tapó la boca y luego hizo una captura de pantalla de mi rostro malherido en la camilla. Vi sus pulgares volar por la pantalla. Más tarde, me enteraría de que el pie de foto que envió a su chat de grupo fue, finalmente, un poco de paz. La mano de la enfermera temblaba mientras sostenía el teléfono. Un médico detrás de ella murmuró, Dios santo. Alguien más susurró, graben eso. La enfermera intentó de nuevo. Señora, este es un requisito legal para un menor. Ya la escuché, interrumpió Alma. Llamen a mi padre, Javier Ortiz. Él se encargará. Pagamos por un día completo aquí. Colgó la llamada. El equipo de trauma se quedó mirando la pantalla en blanco. Un residente parecía a punto de lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. Buscaron el siguiente contacto de emergencia, abuelo. Su vieja camioneta Ford ya estaba en camino cuando el hospital lo contactó. Estaba sentado en su porche limpiando camarones para la cena de mañana. En el segundo que escuchó Sofía Id crítico, dejó todo y pisó el acelerador a fondo por el puente del río Ashley, todavía con botas de goma y un delantal manchado de sangre de pescado. La lluvia golpeaba el parabrisas. Los relámpagos iluminaban el cielo. Hizo el viaje de 25 minutos en 16.
Entró por las puertas de urgencias empapado, con la placa de hace 30 años todavía enganchada a su cinturón por costumbre. La enfermera jefe echó un vistazo al jefe retirado y le hizo señas para que pasara directamente. Firmó todos los formularios de consentimiento que le pusieron delante sin leer una sola línea, con la mano temblando tanto que el bolígrafo arañaba el papel. Le permitieron entrar en la sala el tiempo suficiente para verme, con tubos por todas partes, el rostro hinchado hasta ser irreconocible. Se acercó a mi oído y susurró lo mismo que solía decir cuando tenía pesadillas de niña: «Te tengo, mi niña. El abuelo está aquí». Luego me llevaron de urgencia a cirugía. Él acercó una silla de metal a la pared de cristal fuera del quirófano y se sentó. No se movió durante las siguientes 9 horas. Ni cuando las enfermeras le ofrecieron café. Ni cuando la sala de espera se vació. Ni cuando la tormenta apagó la electricidad durante 12 minutos y los generadores de respaldo se activaron. Cuando finalmente me llevaron a la UCI justo antes del amanecer, siguió la cama, todavía sosteniendo la misma mano fría que se había quedado inerte horas antes. Los siguientes 18 días se convirtieron en los más largos de la vida del abuelo. La UCI olía a antiséptico y miedo. Las máquinas siseaban y pitaban en un ritmo que nunca dejaba olvidar lo delgada que era la línea. El abuelo se adueñó del sillón reclinable de vinilo junto a mi cama y se negó a irse. Las enfermeras intentaron enviarlo a casa la primera noche. Él simplemente les mostró la vieja placa que todavía guardaba en su cartera y dijo: «No me voy a ninguna parte». Después de eso, nadie discutió. Dormía en ráfagas de 30 minutos, con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta, las botas todavía puestas. Cuando se despertaba, me hablaba sin parar, con voz baja para que los monitores no lo ahogaran. Me contó sobre la noche en que nací, como me sostuvo el primero porque mi madre estaba demasiado agotada. Volvió a contar la historia del verano en que tenía 8 años y pescamos un tiburón de 1,5 metros en el muelle de Folly Beach, como grité hasta que me dejó recogerlo yo misma. Leía en voz alta el gastado ejemplar de Matar a un ruiseñor que guardaba en la camioneta, haciendo todas las voces. Algunas noches simplemente tarareaba el viejo himno que su propia madre le cantaba cuando era pequeño, el que siempre me hacía dormir en su sofá. Los médicos iban y venían. Una mañana, el neurólogo dijo que la inflamación en mi cerebro había bajado. Otra tarde, el cirujano ortopédico advirtió que la pelvis podría no sanar recta nunca. El abuelo escuchaba, asentía, hacía preguntas lo suficientemente agudas como para hacer sudar a los residentes, y luego volvía a tomar mi mano como si nada hubiera cambiado. El día 16, los números finalmente comenzaron a moverse en la dirección correcta. Mi presión arterial se estabilizó. Los ajustes del ventilador bajaron. Una enfermera vio al abuelo sonreír por primera vez en 2 semanas. Esa misma tarde, mientras se inclinaba, susurrando que los peces rojos estaban picando y que iríamos a pescar en cuanto despertara, un hombre alto con un traje azul marino apareció en la puerta de cristal. El señor Montoya había trabajado en casos con el abuelo hace 25 años. Todavía jugaban al póker una vez al mes. El abuelo levantó la vista, vio la carpeta en la mano de Montoya y asintió lentamente. No hicieron falta palabras. Montoya salió del hospital, se subió a su Lexus plateado y condujo directamente a James Island. Conocía la dirección de memoria. Alma e Isabella estaban en el vestíbulo, rodeadas de maletas de diseño. 2 maletas rosas a juego estaban junto a la puerta, con las etiquetas ya puestas para un crucero de 7 noches de Royal Caribbean que salía del puerto de Charleston a la mañana siguiente. Carlos estaba arriba en una llamada de trabajo. Isabella se estaba filmando a sí misma dando vueltas con un nuevo vestido de verano para Instagram. Alma estaba revisando los pasaportes. Sonó el timbre. Montoya se presentó, entregó el sobre grueso y esperó mientras Alma lo abría. Dentro había 2 juegos de papeles. Una petición de emergencia para despojarla de los derechos parentales por negligencia médica de un menor, y una demanda civil presentada por el hospital por gastos extraordinarios para salvar vidas más daños y perjuicios. Ambos nombraban a Alma Morales, y como Isabella tenía 14 años y había participado activamente en la negativa, a ella también. La cara de Alma se puso blanca bajo el bronceado artificial. Isabella dejó de grabar a mitad de giro. «Tiene 72 horas para responder», dijo Montoya, con voz tranquila. Después de eso, el juez ya ha acordado una audiencia de emergencia.
Alma empezó a gritar sobre abogados y errores y cómo se atrevía alguien a cuestionar su crianza. Isabella rompió en un llanto dramático, afirmando que no quería decir nada con los mensajes. Montoya simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Dentro de la casa, Alma se deslizó por la pared, agarrando los papeles, el rímel corriendo en ríos negros por sus mejillas. Isabella seguía gritando que esto arruinaría sus vacaciones de primavera. Carlos bajó las escaleras, echó un vistazo a los documentos y se puso pálido. De vuelta en el hospital, el abuelo nunca mencionó al visitante. Simplemente siguió sosteniendo mi mano, tarareando ese mismo viejo himno, esperando el día en que mis ojos se abrieran. 2 días después, abrí los ojos por primera vez. Todo dolía. Mi boca sabía a metal y plástico. Las máquinas seguían pitando, pero más suavemente ahora. El primer rostro que vi fue el del abuelo, sin afeitar, con los ojos enrojecidos, sonriendo tan ampliamente que pensé que se le partirían las mejillas. «Hola, mi niña», susurró, con la voz quebrada. «Bienvenida de vuelta». Intenté hablar. No salió nada más que un carraspeo. Pulsó el botón de llamada, luego levantó la pizarra blanca al pie de la cama para que pudiera leerla. En marcador negro, letras grandes y en negrita, tutor legal, Javier Ortiz. Miré hasta que las palabras se volvieron borrosas. Las lágrimas rodaron por mis oídos. Las secó con un pulgar que todavía olía débilmente a camarones y aire salado. Durante las siguientes horas, entre enfermeras que revisaban mis signos vitales y médicos que me alumbraban los ojos, me lo contó todo. La llamada de FaceTime, las palabras exactas de mi madre. La captura de pantalla de Isabella. Los papeles entregados mientras yo yacía inconsciente. No lo endulzó. Nunca lo había hecho. Lloré de nuevo, más fuerte esta vez. No de dolor, sino de un alivio tan profundo que se sintió como ahogarse a la inversa. 3 semanas después, me dieron el alta. No a James Island, sino a la pequeña casa gris del abuelo sobre pilotes en Folly Beach, a 15 minutos al sur de la ciudad. El aire salado golpeó mis pulmones en el segundo en que me cargó para cruzar el umbral. Mi nueva habitación solía ser su cuarto de aparejos de pesca. Había pintado las paredes de azul pálido y colgado las mismas campanas de viento que habíamos hecho cuando yo tenía 9 años. Desde la ventana, podía ver el océano, constante e infinito. La fisioterapia comenzó el lunes siguiente. Aprendí a sentarme, luego a pararme, luego a arrastrar los pies detrás de un andador mientras el abuelo me cuidaba como si tuviera 2 años de nuevo. Cocinaba camarones con sémola todas las noches porque era lo suficientemente suave para mi mandíbula alambrada. Veíamos el atardecer desde el columpio del porche, su brazo alrededor de mis hombros. Ninguno de los dos necesitaba llenar el silencio. Una tarde, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. La pantalla mostraba a mamá. Lo miré durante 10 timbrazos. El abuelo observaba desde la puerta, sin decir nada. Pulsé rechazar, puse el teléfono boca abajo y volví al porche. Esa fue la única vez que lo intentó. Al otro lado de la ciudad, Carlos solicitó el divorcio esa misma semana. Su empresa acababa de conseguir un contrato masivo con la autoridad portuaria. Lo último que necesitaba eran titulares sobre abandono de menores vinculados a su nombre. Se mudó de la casa de James Island antes de que la tinta se secara, llevándose solo su ropa y los palos de golf. Isabella se volvió loca en las redes sociales durante unos 3 días, luego guardó silencio cuando las universidades comenzaron a retirar las ofertas de becas. El abuelo nunca lo mencionaba a menos que yo preguntara. Cuando lo hacía, respondía directamente. Ellos tomaron su decisión, Sophie. Ahora nosotras tomamos la nuestra. Algunas noches el dolor me despertaba gritando. Él entraba arrastrando los pies con unos viejos pantalones de la academia de policía, se sentaba en el borde de la cama y me sostenía la mano hasta que los medicamentos hacían efecto. Otras noches me despertaba al sonido de él rezando en voz alta en la sala, con la voz áspera, pidiéndole a Dios que le diera suficientes años para verme recuperada. Para cuando me quitaron los puntos y los yesos se convirtieron en aparatos ortopédicos, podía caminar a lo largo del muelle sin parar. El abuelo compró 2 cañas de pescar y un cubo de camarones. Nos sentamos al final, donde el agua se vuelve verde oscuro, con las líneas en el agua, sin pescar mucho pero sin que nos importara.
El sol quemó el último olor a hospital de mi piel. Miré hacia el horizonte una tarde, el viento azotando mi cabello en mi cara, y me di cuenta de que ya no esperaba nada. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una segunda oportunidad. El océano seguía moviéndose, como siempre. Un par de meses después, llegó el día de la audiencia preliminar. El juzgado en Broad Street olía a madera vieja y cera para pisos. Entré con muletas, el abuelo a un lado, Montoya al otro. Mi madre se sentó en la mesa de los acusados con un traje azul marino, 2 tallas demasiado grande ahora, los ojos hinchados, sin maquillaje. Isabella estaba encorvada a su lado con un blazer de escuela privada, mirando al suelo. La jueza era una mujer con el pelo gris acero y cero paciencia. Se ajustó las gafas y le dijo al alguacil que pusiera la grabación. La llamada de FaceTime se reprodujo en la pantalla grande. Mi cuerpo roto en la camilla. La música del spa de fondo. La voz de mi madre, clara y fría: si no lo logra, llámenme cuando todo haya terminado. La risa de Isabella. La captura de pantalla de mi rostro ensangrentado con su pie de foto debajo. La sala quedó en silencio absoluto. Un miembro del jurado en la parte de atrás realmente jadeó. Montoya puso los registros telefónicos en el estrado a continuación. Isabella había reenviado la foto a 7 chats de grupo diferentes en 4 minutos. Un mensaje decía: una persona menos arruinando mis vacaciones de primavera. El bolígrafo de la jueza dejó de moverse. Miró a mi madre durante un largo y duro momento. Señora Morales, dijo, con voz como hielo. En 23 años en este estrado, nunca he oído a un padre hablar de su hijo de esta manera. Mientras ese hijo luchaba por su vida. La custodia total temporal se transfiere inmediatamente a Javier Ortiz, con efecto a partir de hoy. Nos veremos de nuevo aquí para la audiencia permanente. Golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido resonó en el mármol. 3 días después, Alma fue despedida de su trabajo en la Cooperativa de Crédito del Estado de Carolina del Sur. Las verificaciones de antecedentes son obligatorias para cualquiera que maneje fondos federales. La negligencia médica de un menor es un descalificador automático. La seguridad la escoltó fuera con una caja de cartón. La beca académica completa de Isabella para el College of Charleston fue revocada la misma semana. La Junta de Admisiones citó conducta incompatible con los valores de la institución. De repente, la escuela secundaria privada que una vez la adoraba comenzó a susurrar a sus espaldas. En un mes, la casa de James Island entró en ejecución hipotecaria. El nombre de Carlos ya no estaba en la escritura. Lo había cedido todo para proteger sus activos. Madre e hija se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en la autopista Savannah, del tipo con pintura descascarada y un ascensor roto. Isabella perdió su coche. Alma consiguió un trabajo nocturno reponiendo estantes en un supermercado para cubrir el alquiler. Mientras tanto, yo empecé terapia de verdad. 2 veces por semana, una furgoneta me recogía para la rehabilitación física ambulatoria en el MUSC. Aprendí a subir escaleras de nuevo, a equilibrarme en una pelota Bosu, a confiar en mis propias piernas. El abuelo me llevaba cada vez, esperaba en el vestíbulo leyendo las mismas 3 revistas de pesca hasta que yo salía sudando y temblando. Los jueves, veía a una consejera de trauma llamada doctora Rivera. Nos sentábamos en una pequeña oficina que olía a lavanda y hablábamos de pesadillas, de rabia, del día en que me di cuenta de que nunca más quería volver a escuchar la voz de mi madre. El abuelo esperaba en la camioneta con las ventanillas bajadas, la emisora country a bajo volumen, sin quejarse nunca del calor. Algunas tardes, cuando el dolor en mis caderas se hacía demasiado fuerte, me sentaba en la terraza trasera y lanzaba trozos de pan a las gaviotas. El abuelo se unía a mí con 2 tés dulces, y veíamos la marea bajar. Nunca intentó arreglar mi ira. Simplemente me dejó sentirla. Para finales del verano, pude deshacerme de las muletas por un bastón, y luego el bastón por nada. Todavía caminaba con una ligera cojera, pero el médico dijo que la mayor parte desaparecería para mi 18 cumpleaños. Una tarde, llegué hasta el final del muelle de Fali y volví sin parar. El abuelo me encontró a mitad de camino con una manta y una linterna, aunque el sol aún no se había puesto. Nos sentamos en la arena, descalzos, dejando que las olas lamieran nuestros pies. Apoyé mi cabeza en su hombro. Gracias por quedarte, le dije.
Me besó la coronilla. No hay otro lugar donde preferiría estar, mi niña. 7 meses después del accidente, llegó el día del juicio final. Entré en la sala del tribunal sin muletas, bastón ni cojera. La cicatriz en mi frente todavía estaba rosada, pero mi cabeza estaba en alto. El abuelo se sentó justo detrás de mí con su traje de domingo, el que usó en el funeral de mi padre. Alma parecía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo recogido, agarrando un pañuelo que nunca usó. Isabella miraba al frente, con los brazos cruzados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Montoya me llamó al estrado primero. Juré, me senté y miré a la jueza a los ojos. Dígale a la corte cómo se sintió, dijo, sabiendo que su madre se negó a venir mientras usted moría. Tomé aliento. La sala esperó. Sentí como si la última parte de mí que todavía creía que importaba acabara de morir en esa mesa, dije. Mi voz no tembló. Aprendí en una frase que era desechable. Y la persona que lo dijo fue la misma mujer que solía leerme cuentos para dormir. Les conté cómo fue despertar y ver el nombre del abuelo en la línea de tutor. Sobre la única llamada perdida que nunca devolví. Sobre cada noche que me dormí escuchando el océano en lugar de preguntarme por qué no era suficiente. El abogado de Alma intentó pintarla como estresada, abrumada, una víctima de las circunstancias. Mencionó la pérdida de su trabajo, la ejecución hipotecaria, el divorcio. No la miré ni una vez. Cuando terminó, la jueza me preguntó si tenía algo más que decir. Sí, su señoría, respondí. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. Solo quiero que esto termine. Ya tengo una familia. La jueza no tardó mucho. Regresó 20 minutos después. Terminación permanente de los derechos parentales de Alma Morales, con efecto inmediato. Sentencia civil a favor de la demandante y el hospital por $480,000. La propiedad de James Island será vendida en subasta para satisfacer el gravamen. Se concede la adopción legal completa al señor Javier Ortiz. Este caso está cerrado. El mazo sonó como un pistoletazo de salida. Afuera, en el pasillo, los reporteros gritaban preguntas. Los ignoré a todos, tomé el brazo del abuelo y caminé hacia el sol de octubre. 3 semanas después, el banco puso un candado en la gran Casa Blanca. Un camión de mudanzas vino por lo poco que Alma e Isabella decidieron conservar. Cargaron cajas en un viejo sedán y condujeron hacia el norte por la enero del 26, en dirección a algún lugar más barato, algún lugar donde nadie conociera sus nombres. Nunca pregunté a dónde. Ese mismo mes, los papeles de la adopción llegaron por correo. Firmé Sofía Ortiz por primera vez y lloré más fuerte que el día que desperté del coma. El abuelo enmarcó el certificado sobre la chimenea, justo al lado de la vieja foto de servicio de mi padre. Comencé mi último año en una escuela alternativa a 10 minutos de Folly Beach. Clases pequeñas, profesores que realmente se preocupaban, nadie que conociera la historia a menos que yo se la contara. Estuve en el cuadro de honor cada trimestre y fui aceptada en el College of Charleston, lo suficientemente cerca como para volver a casa todas las noches si quería. El día de la graduación llegó, cálido y ventoso. Llevaba la toga y el birrete de color azul pálido, el mismo color de las paredes de la habitación que el abuelo pintó para mí. Cuando llamaron mi nombre, toda la clase de último año se puso de pie y aplaudió porque para entonces todos sabían quién me había sostenido. El abuelo esperaba al pie de las escaleras con su uniforme de gala, las medallas pulidas, los ojos brillantes. Corrí hacia él, le eché los brazos al cuello y dejé que me levantara del suelo como si todavía no pesara nada. Han pasado 5 años desde ese domingo de Pascua. Ahora tengo 21 años, un diploma en psicología en la pared, trabajando como consejera de trauma familiar en una organización sin fines de lucro justo al otro lado del puente en Mount Pleasant. Todos los días me siento frente a adolescentes que creen que nadie los elegirá nunca, y puedo decirles que están equivocados, porque alguien me eligió a mí cuando las personas que se suponía que más me querían se marcharon sin mirar atrás. El abuelo cumplió 77 el mes pasado. Todavía corta el césped él mismo. Todavía pesca más que cualquier capitán de barco de alquiler en la isla, y todavía hace los mejores camarones con sémola del estado. La casa sobre pilotes es exactamente la misma, las campanas de viento cantando, el columpio del porche crujiendo, la cafetera siempre medio llena.
Mi antigua habitación sigue siendo azul pálido. Su cuarto de aparejos sigue siendo un dormitorio porque ninguno de los dos lo cambió. Cenamos en la terraza la mayoría de las noches, viendo a los delfines perseguir lisas en las olas. Me llaman mi niña exactamente una vez al día, generalmente cuando me entrega un té dulce. Yo todavía lo llamo abuelo. Nada más se siente correcto. Alma e Isabella se fueron de Carolina del Sur para siempre hace 3 años. Lo último que supe es que estaban en algún lugar de Georgia, alquilando una casa móvil con otros apellidos. Nunca las busqué. Ellas nunca me buscaron a mí. El silencio es limpio. Es final. Es paz. Algunas personas preguntan si estoy enojada. No lo estoy. La ira consume una energía que decidí gastar en vivir. Algunos preguntan si perdono. El perdón no es mío para darlo. Es de ellas ganárselo, y nunca lo intentaron. Simplemente, he terminado con eso. Lo que sí llevo es una gratitud tan profunda que todavía me toma por sorpresa. Gratitud por el hombre que durmió en una silla de vinilo durante 18 noches. Por el jefe retirado que nunca se perdió una sola cita de terapia. Por el abuelo que convirtió su casa en un hogar y su corazón en un puerto. La familia no son las personas que comparten tu sangre. La familia es la persona que se queda cuando tu sangre se enfría en una mesa de operaciones. La familia es quien firma los papeles, te sostiene la mano y nunca te hace sentir como una carga. Si estás viendo esto y tienes miedo de no tener a esa persona, busca más atentamente. Están ahí fuera. A veces son el abuelo que no esperabas necesitar. A veces son el amigo, el maestro, el vecino que se niega a irse. Y cuando los encuentres, aférrate. Porque la verdadera familia no nace. Se elige, cada día. Especialmente en los días en que elegirte les cuesta todo. Esa es la única verdad que conozco con certeza. Y esa es mi historia.